Esta es la historia de Ana, una mujer cuya serenidad era tan profunda que sus compañeros de trabajo la confundían con debilidad. En el corazón financiero de Madrid, dentro de un prestigioso bufete de abogados donde la piedad era vista como una tara, ella se encontraba de pie, inmóvil, mientras su mundo profesional se hacía pedazos. El dossier en el que había invertido semanas de trabajo, noches en vela y una dedicación casi religiosa, acababa de ser arrojado con desprecio a una papelera por su jefe. El gesto no solo invalidaba su esfuerzo, sino que era un ataque directo a su fe, a los principios que la guiaban. Lo que él no sabía es que la fe de Ana no era una jaula, sino una fortaleza, y estaba a punto de descubrirlo. El conflicto central no era una simple disputa laboral, sino una colisión de dos mundos. Por un lado estaba Ricardo Vargas, la estrella del bufete, un hombre que creía que la ética era un lujo que los ganadores no podían permitirse. Para él, la ley era un campo de batalla donde la astucia y la falta de escrúpulos eran las únicas armas válidas. Por otro lado estaba Ana, cuya brújula moral, firmemente anclada en su fe cristiana, le impedía tomar atajos o manipular la verdad. Ricardo veía su integridad no como una virtud, sino como una ingenuidad peligrosa, una debilidad que ponía en riesgo sus victorias. Aquella mañana, decidió erradicar esa debilidad de su equipo de la forma más cruel y pública posible. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Atrapado en un lugar donde tus valores más profundos son motivo de burla o condescendencia? ¿Has estado en una habitación donde la honestidad se considera una estupidez y la compasión una flaqueza? Es una sensación de soledad asfixiante, como si hablaras un idioma que nadie más entiende. Para Ana, esa era su realidad diaria. Cada jornada era una prueba silenciosa, un esfuerzo por mantener su esencia intacta en un entorno que premiaba precisamente lo contrario. Estaba rodeada de mentes brillantes que habían decidido que el alma era un lastre en la carrera hacia el éxito. Y en ese momento, el peso de esa soledad era casi insoportable. Antes de contarte cómo la fe de Ana consiguió silenciar a toda una sala de juntas y desmoronar un imperio de arrogancia, comenta aquí desde dónde nos estás viendo y suscríbete ya al canal. Te aseguro que no querrás perderte lo que sucede cuando un hombre cínico descubre que ha subestimado a la persona equivocada. La historia de Ana es un recordatorio de que la verdadera fuerza no siempre grita, a veces susurra una oración en el momento más oscuro, esperando el momento perfecto para que la justicia prevalezca. Mantente atento, porque el giro que está a punto de dar esta historia te dejará sin aliento, y te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el poder. El bufete Vargas y Asociados no era solo un lugar de trabajo, era un ecosistema diseñado para la depredación. Ubicado en una de las torres de cristal y acero que dominaban el cielo de Madrid, el bufete era un reflejo perfecto de su fundador, frío, imponente y desalmado. Las paredes de cristal no ofrecían transparencia sino una vigilancia constante entre colegas que se veían más como rivales que como compañeros. El éxito no se medía en la justicia impartida, sino en los casos ganados, sin importar el coste moral. Era un templo moderno dedicado al dios del dinero y el poder, un lugar donde las conversaciones sobre la conciencia se consideraban una pérdida de tiempo y una señal inequívoca de amateurismo. En medio de ese universo implacable, Ana era una anomalía. A sus 35 años poseía una calma que desarmaba a quienes esperaban verla flaquear bajo presión. Era metódica, observadora y su trabajo era impecable. Su fe no era algo que pregonara por los pasillos, la vivía en silencio, a través de su integridad inquebrantable y su trato compasivo incluso con quienes la menospreciaban. Para sus colegas, su serenidad era pasividad y su ética, una simpleza infantil. No podían comprender que su fuente de fortaleza no provenía de la ambición, sino de una convicción interna que la hacía inmune al cinismo que lo impregnaba todo. Era subestimada a diario, y eso, sin saberlo, se convertiría en su mayor ventaja estratégica. Ricardo Vargas, por su parte, era la encarnación del éxito a cualquier precio. Carismático ante los clientes y tiránico con su equipo, había construido su reputación sobre una base de victorias legales tan brillantes como moralmente cuestionables. Veía a las personas como piezas en un tablero de ajedrez, y a Ana, con su insistencia en hacer lo correcto, como un peón torpe que entorpecía sus jugadas maestras. La fe de ella le resultaba especialmente irritante. La consideraba un vestigio de un mundo débil y supersticioso, una excusa para no enfrentarse a la cruda realidad de que,
Para ganar, a veces hay que ensuciarse las manos. Su desprecio no era solo profesional, era personal, casi ideológico. El dossier que ahora yacía en el fondo de la papelera era la prueba de ello. No contenía simples argumentos legales, contenía el alma de Ana. Durante semanas, había investigado cada detalle, encontrado un camino legal que era no solo efectivo, sino también justo. Creía firmemente que era posible ganar sin sacrificar los principios. Su trabajo era una demostración de que la inteligencia y la integridad podían ir de la mano. Por eso, cuando Ricardo lo levantó frente a todos, no solo estaba sosteniendo un conjunto de documentos, estaba sosteniendo la filosofía de vida de Ana, su testimonio silencioso de que se podía ser una profesional excelente sin vender el alma. Y él estaba a punto de pisotearlo. La humillación fue un ritual calculado, ejecutado con la precisión de un cirujano. Ricardo convocó a todo el equipo legal a la sala de juntas con el pretexto de una reunión urgente. Una vez allí, con todos los ojos puestos en él, levantó el dossier de Ana. «Quiero que todos veáis un ejemplo perfecto de cómo no se trabaja aquí», dijo, su voz resonando en el silencio tenso. Hojeó las páginas con una mueca de desdén, ridiculizando cada punto que Ana había construido con tanto esmero, tildando su enfoque ético de «poesía para perdedores». Los demás abogados permanecían en un silencio cómplice, algunos desviando la mirada por incomodidad, otros disfrutando del espectáculo. Ana se quedó quieta, sintiendo el calor de la vergüenza en sus mejillas. Y entonces llegó el golpe final. Ricardo caminó lentamente hacia la papelera de diseño que había en la esquina de la sala. Cada paso era un redoble de tambor que marcaba el final de la ejecución pública. Se detuvo. Miró a Ana directamente a los ojos, y con una sonrisa cruel que nunca llegaría a sus ojos, soltó las palabras que pretendían romperla. «Tu moral no gana casos, Ana». Dejó caer el dossier. El sonido de los folios golpeando el fondo de metal fue seco y definitivo, un punto final a su valía profesional. Pero en lugar de lágrimas, en el rostro de Ana apareció una calma gélida, una quietud que desconcertó a todos, especialmente a Ricardo. No lo sabía, pero acababa de empezar una guerra que ya tenía perdida. El silencio que siguió a la caída del dossier fue más denso y pesado que las paredes de caoba de la sala de juntas. Era un silencio acusador, que no señalaba a Ana, sino a todos los demás. Los abogados más jóvenes, como Javier, se encogieron en sus asientos, sus miradas clavadas en la superficie pulida de la mesa, como si fuera el abismo más fascinante del mundo. Los más veteranos, curtidos en 1000 batallas corporativas y cómplices silenciosos de la tiranía de Ricardo, mantuvieron una neutralidad estudiada, una máscara de profesionalismo que apenas ocultaba su incomodidad o, en algunos casos, su sádica satisfacción. Ana, sin embargo, no se movió. Su respiración permaneció tranquila, su postura erguida. No había desafío en su quietud, sino una fuerza incomprensible para ellos. Ricardo esperaba un quiebre, lágrimas, una súplica. Al no obtenerlo, su irritación creció. La calma de ella era un insulto a su poder. Incapaz de tolerar esa resistencia pasiva, Ricardo decidió redoblar la humillación, buscando una reacción que validara su autoridad. Con una voz que goteaba falso paternalismo, se dirigió a ella de nuevo, asegurándose de que todos fueran testigos. Ya que parece que tienes tanto tiempo libre para dedicarlo a fantasías éticas, te he encontrado una tarea más acorde a tu ritmo, dijo, arrastrando la última palabra. El archivo de casos cerrados de la última década necesita una reorganización completa. Es un desastre. Quiero cada expediente clasificado, digitalizado y referenciado para mañana por la mañana. La orden era absurda. Una tarea para un equipo entero durante una semana. No para una sola persona en menos de 24 horas. Era un castigo diseñado no solo para agotar su cuerpo, sino para aplastar su espíritu bajo un peso de inutilidad y desprecio. Los demás miembros del equipo intercambiaron miradas fugaces. Elena, una asociada senior cuya lealtad a Ricardo era directamente proporcional a su ambición, asintió con una leve sonrisa de aprobación, como si la orden fuera perfectamente razonable. Javier, en cambio, sintió una punzada de vergüenza ajena. Sabía que la tarea era imposible, un exilio disfrazado de trabajo. Vio cómo Ana, sin cambiar su expresión serena, simplemente inclinaba la cabeza en un gesto de asentimiento. «Por supuesto, señor Vargas», respondió su voz, clara y sin un atisbo de temblor.
Se dio la vuelta y salió de la sala de juntas con la misma dignidad con la que había entrado, dejando tras de sí una estela de silencio aún más incómoda que la anterior. Su obediencia era más desconcertante que cualquier acto de rebeldía, porque parecía provenir de un lugar que ellos no podían tocar. El archivo era una catacumba de papel y polvo, un laberinto de estanterías metálicas que se perdían en la penumbra, olvidado en el sótano del imponente edificio. El aire era viciado, con el olor agridulce de la burocracia en descomposición. Era el lugar perfecto para enterrar a alguien profesionalmente. Pero para Ana, aquel exilio forzoso se convirtió en un santuario. Lejos de las miradas cínicas y la presión constante, encontró el espacio que necesitaba. Se sentó en el suelo, rodeada de montañas de carpetas, y cerró los ojos por un instante. No rezó pidiendo escapar de la situación, sino pidiendo la claridad para navegar a través de ella. Su fe no era una palanca para mover montañas, sino el ancla que le permitía mantenerse firme mientras la tormenta rugía a su alrededor, una fuente de paz interior, en medio del caos. Horas más tarde, cuando la oficina principal se había vaciado y solo quedaban las luces de emergencia, unos pasos sigilosos rompieron el silencio del sótano. Era Javier. Llevaba en la mano un vaso de cartón con café y un sándwich. Se acercó a ella con la torpeza de quien comete un acto de traición. Yo siento mucho lo de esta mañana. Nadie debería ser tratado así, susurró, mirando nerviosamente hacia la puerta, como si Ricardo pudiera materializarse de entre las sombras. Ana le dedicó una sonrisa genuina, la primera en todo el día. Gracias, Javier. Significa mucho. Aquel pequeño gesto de humanidad era un oasis en el desierto de crueldad del bufete. Le recordaba que incluso en los entornos más tóxicos, la bondad podía encontrar una grieta por la que filtrarse, reafirmando su creencia en la decencia humana. Pero la tregua fue breve. A la mañana siguiente Ricardo, insatisfecho con el efecto de su castigo, ideó una nueva forma de ataque. La llamó a su despacho mientras estaba reunido con uno de los clientes más importantes del bufete, un empresario de reputación dudosa. Con una estudiada expresión de preocupación, Ricardo sacó un viejo expediente. Ana, estaba revisando el caso de Construcciones Soler, y he encontrado un error garrafal en la contabilidad que nos costó una fortuna. Este expediente pasó por tus manos. ¿Cómo es posible que no lo vieras? La acusación era grave y la hizo delante del cliente para minar por completo su credibilidad. La humillaba no solo como empleada, sino como profesional, intentando demostrar que su supuesta rectitud moral no era más que una fachada para su incompetencia. Ana se acercó a la mesa, su corazón latiendo con un ritmo controlado. Reconoció el expediente al instante. Era uno de los casos clave en su investigación, uno que olía a fraude desde el principio. Mientras Ricardo despotricaba sobre una supuesta transferencia mal registrada, mencionando una fecha y una cantidad específicas para impresionar al cliente con su dominio de los detalles, Ana sintió una sacudida eléctrica. El dato que Ricardo acababa de dar, esa fecha precisa, era falso, pero no era un error casual. Era la fecha exacta de una transferencia ilícita que ella había descubierto en una cuenta oculta, una pieza del puzzle que le faltaba para conectar a Ricardo directamente con el soborno. Por un instante la verdad pugnó, con acento agudo por salir de sus labios. La tentación de exponerlo allí mismo fue casi abrumadora. Contuvo el aliento, sintiendo el peso de la decisión. Podía desenmascararlo ahora, obtener una victoria inmediata y catártica. Pero sería su palabra contra la de él, y él era el maestro de la manipulación. Una revelación prematura podría destruir toda su investigación. Así que eligió el camino más difícil, el silencio. Bajó la mirada, no por sumisión, sino para ocultar el brillo de triunfo en sus ojos. Dejó que la acusación flotara en el aire, que el cliente la mirara con desconfianza, que Ricardo saboreara su aparente victoria. Aguantó el golpe. Absorbió la humillación, porque su fe le había enseñado la virtud de la paciencia. Sabía que la justicia divina, y también la terrenal, tiene sus propios tiempos, y el de Ricardo Vargas aún no había llegado. Ricardo sonrió con suficiencia, malinterpretando su silencio como una admisión de culpa. Ya veo. Sin excusas. Vuelve al sótano, Ana. Parece que es donde mejor te desenvuelves, dijo con un tono condescendiente, despidiéndola con un gesto de la mano.
Se giró hacia su cliente, listo para continuar con su farsa. No tenía ni la más remota idea de que acababa de cometer el error más grande de su carrera. No la había humillado, le había entregado la pistola humeante. Al intentar destruirla con una mentira, le había dado la pieza final que necesitaba para probar la verdad. Ana salió del despacho y en lugar de volver al archivo, se dirigió a un pequeño despacho temporal al final del pasillo. Sacó un teléfono seguro y marcó un número. La escalada había terminado. Era hora de que la balanza empezara a inclinarse. Al otro lado de la línea segura, la voz de su supervisor en el comité de ética era un bálsamo de profesionalidad en medio del caos. Lo tenemos, Ana. Esa fecha que te ha dado es la pieza que faltaba para vincularlo directamente con la cuenta offshore. Es la prueba definitiva. Por un instante, el alivio inundó a Ana, una ola de calor que recorrió su cuerpo. Habían sido meses de infiltración, de soportar humillaciones, y de jugar el papel de una asistente invisible y dócil. La misión estaba a punto de concluir. El equipo se está movilizando, pero necesitamos que la orden judicial se ejecute sin fisuras. Mantén la calma, no levantes sospechas. Espera nuestra señal. Colgó el teléfono sintiendo que la victoria estaba al alcance de su mano, una pequeña luz al final de un túnel muy oscuro. Pero la sensación de triunfo fue efímera, un espejismo en el desierto. Ricardo, con su instinto de depredador afilado por años de batallas legales, notó su ausencia prolongada del sótano. Su paranoia era un sexto sentido que rara vez le fallaba. No la encontró en el archivo, sino saliendo del pequeño despacho temporal que ella usaba para sus comunicaciones seguras. Sus ojos se entrecerraron en dos rendijas de desconfianza. ¿Se puede saber qué haces aquí, Ana? Creí haberte dado una orden muy clara. Su voz era seda envenenada. ¿O es que tu fe, además de darte consuelo, también te exime de cumplir con tus responsabilidades laborales? La pregunta no buscaba una respuesta, sino reafirmar su dominio, recordarle que ella seguía siendo una pieza insignificante en su tablero, atrapada bajo su pulgar. La pequeña victoria de Ana se sentía de repente increíblemente frágil. Ana tuvo que reaccionar en una fracción de segundo, su mente trabajando a una velocidad vertiginosa, mientras su rostro permanecía como una máscara de serenidad. Había cogido una carpeta polvorienta al salir del despacho, un acto reflejo que ahora se convirtió en su coartada. La levantó ligeramente. Buscaba esto, señor Vargas. Es el expediente original del caso, Construcciones Soler. Había una discrepancia con la copia digitalizada que tenemos en el archivo, y quería comprobar los documentos físicos. Su voz no tembló. El olor a papel viejo y a polvo que emanaba de la carpeta era casi un personaje más en la escena. Ricardo la escrutó, sus ojos fríos intentando perforar su calma, buscando el más mínimo indicio de engaño. El zumbido bajo de los servidores del pasillo parecía contar los segundos de una bomba de relojería. Finalmente, asintió con desgana, pero la semilla de la sospecha ya estaba plantada. Mientras caminaba de vuelta al archivo, sintiendo la mirada de Ricardo clavada en su espalda, la mente de Ana viajó a la cocina de su abuela. Recordó el aroma a pan recién hecho, y la voz arrugada pero firme de la mujer que le había enseñado el verdadero significado de la resiliencia. La paciencia, mi niña, le decía mientras amasaba la harina con manos expertas, no es saber esperar sentada. Es saber mantener la calma y el buen corazón mientras trabajas sin descanso por aquello que esperas. Esa lección la había acompañado siempre, en los patios del colegio frente a los abusones, en la universidad frente a profesores condescendientes, y ahora, en este rascacielos de cristal lleno de lobos con traje. No era la primera vez que la subestimaban, y sabía que la fortaleza real no necesita hacer ruido, solo necesita aguantar hasta el momento justo. De vuelta en la penumbra del sótano, rodeada por los fantasmas de casos olvidados, Ana fingía organizar carpetas mientras su mente ensamblaba el rompecabezas final. Repasaba cada prueba que había acumulado durante meses. Las transferencias a paraísos fiscales, los correos electrónicos cifrados que había logrado desencriptar, los testimonios de antiguos empleados a los que Ricardo había destruido. Todo encajaba, pero la confesión involuntaria de Ricardo, esa fecha que él había usado para humillarla,
Era el lazo dorado que envolvía el caso. Era la prueba irrefutable de su conocimiento directo del soborno. Miró las montañas de expedientes que la rodeaban. No eran solo papel, eran las cicatrices de un sistema corrupto. Su misión ya no era solo sobre Ricardo, era sobre devolverle la dignidad a un lugar que la había perdido por completo. El peso de esa responsabilidad era inmenso. Estaba sola, una única luz de integridad en un océano de cinismo, a punto de enfrentarse a un poder que parecía invencible. Era una soledad que te cala hasta los huesos. Esa sensación de luchar por lo correcto cuando todo a tu alrededor te dice que es inútil. Y si alguna vez te has sentido así, atrapado en una batalla solitaria por defender tus principios, deja un comentario. Tu historia puede darle fuerza a otras personas que estén pasando por lo mismo. Ana respiró hondo, observando las motas de polvo que bailaban en el único rayo de luz que se colaba por una ventana alta, y supo que, en realidad, no estaba sola. Una fuerza mucho mayor la sostenía en ese preciso instante. La puerta del archivo se abrió con un chirrido y Javier se deslizó dentro, su rostro pálido y sus ojos desorbitados por el pánico. «Ana, tienes que tener mucho cuidado», susurró, su voz apenas un hilo. «He oído a Ricardo hablando por teléfono con el jefe de seguridad. Ha mencionado tu nombre y las palabras riesgo interno y acceso no autorizado, y creo que va a despedirte, pero de una forma fulminante. Está buscando cualquier excusa para echarte a la calle ahora mismo, antes de que». No se atrevió a terminar la frase, pero el mensaje era claro. La sospecha de Ricardo se había transformado en una certeza paranoica. Ya no solo la estaba vigilando, estaba moviendo sus piezas para eliminarla del tablero de forma preventiva y definitiva. El tiempo se había agotado. Pero en lugar de sentir miedo, a Ana la invadió una extraña y poderosa sensación de claridad. La partida de ajedrez había terminado. La paranoia de Ricardo estaba forzando el jaque mate. Miró a Javier, y en sus ojos no había pánico, sino una gratitud sincera y una determinación de acero. «Gracias por arriesgarte para avisarme, Javier. De verdad, ahora escúchame, no te preocupes por mí. Solo necesito que hagas una cosa. Asegúrate de estar en la sala de juntas principal a las 3 en punto. Se va a celebrar una reunión muy importante que no querrás perderte». Su calma era tan absoluta que desconcertó al joven abogado, que solo pudo asentir en silencio. Sin saberlo, Ana acababa de tomar el control del calendario, fijando ella misma la hora y el lugar de la confrontación final. Sacó su teléfono seguro por última vez y tecleó un breve mensaje encriptado. «El objetivo se mueve. Adelantamos intervención. 3 de la tarde. Sala de juntas principal. Confirmado». La respuesta fue un simple y casi instantáneo: «Recibido. Equipo en camino». Guardó el dispositivo, cerró los ojos, y dedicó un segundo a una oración silenciosa. No pidió ganar, pidió la fortaleza para hacer lo que era justo. Se levantó, se alisó la falda y caminó hacia la puerta, dejando atrás el polvo y las sombras del archivo para siempre. Al salir a los pasillos inmaculados y silenciosos del bufete, sintió cómo todas las miradas se volvían hacia ella. La asistente dócil, la mujer piadosa y débil, caminaba con paso firme hacia la guarida del león. Pero esta vez, todos estaban a punto de descubrir quién era realmente el cazador. La puerta de la sala de juntas se abrió con un sigilo que desmentía la tormenta que estaba a punto de desatarse. Ana entró, y el murmullo de conversaciones se extinguió de golpe. Ricardo ya estaba allí, de pie en la cabecera de la enorme mesa de caoba, con una postura que pretendía ser de autoridad, pero que ahora delataba una tensión mal disimulada. Había convocado a todo el equipo legal para una reunión de emergencia, una excusa transparente para llevar a cabo la ejecución pública que tanto ansiaba. El aire era denso, casi irrespirable. Los rostros de los demás abogados eran un mosaico de curiosidad, incomodidad y temor. Sabían que estaban a punto de presenciar un sacrificio, y nadie se atrevía a intervenir. Ricardo la miró, una sonrisa depredadora asomando en sus labios. Estaba a punto de cometer su último y más grave error. Con un gesto teatral, Ricardo activó el proyector. En la pantalla inmaculada apareció un documento titulado «Evaluación de desempeño, Ana Torres». Era una farsa, un compendio de críticas crueles y acusaciones infundadas que había preparado para la ocasión.
con una voz cargada de falso pesar, comenzó a desgranar cada punto, ridiculizando su meticulosidad como obsesiva e ineficiente, y su enfoque ético como una peligrosa ingenuidad que pone en riesgo a este bufete. No se dirigía al equipo, le hablaba directamente a ella, asegurándose de que cada palabra fuera una daga afilada. Su constante apelación a una brújula moral abstracta no es más que una excusa para su falta de agallas, para su incapacidad de hacer lo que hay que hacer para ganar. La humillación era total, diseñada para aniquilarla profesional y personalmente ante todos los que la habían subestimado. Ana permaneció de pie, inmóvil, dejando que el torrente de veneno la envolviera sin tocarla. Su rostro era un lienzo de serenidad, sus ojos fijos en Ricardo, no con odio ni con miedo, sino con una calma profunda que parecía venir de otro lugar. No se defendió, no interrumpió, no mostró ni un atisbo de la herida que él esperaba infligir. Dejó que él agotara todo su repertorio de crueldad, que vaciara su cargador de desprecio, hasta que el silencio volvió a caer sobre la sala, un silencio aún más pesado que antes. Esa quietud era su armadura. La falta de reacción de Ana era un espejo que le devolvía a Ricardo su propia fealdad, y eso lo enfurecía más que cualquier grito o lágrima. En su arrogancia, no podía comprender que no estaba presenciando una rendición, sino la calma que precede al juicio final. Exasperado por su imperturbable compostura, Ricardo decidió asestar el golpe de gracia. Se irguió, hinchando el pecho como un gallo de pelea, y su voz resonó con una autoridad que creía absoluta e inquebrantable. Y es por todo esto, Ana, por su total y absoluta incapacidad para comprender el principio más básico de esta profesión, el hecho de que la moral no gana casos, gritó, la última frase escupida con un desprecio infinito. Hizo una pausa dramática, saboreando el momento de su triunfo. Por todo eso, y por ser un lastre para este equipo, está usted despedida, recoja sus cosas. La puerta está ahí. Señaló la salida con un gesto despectivo, esperando verla finalmente rota, humillada y derrotada. El silencio en la sala era sepulcral. Todos esperaban el desenlace inevitable. Pero Ana no se movió hacia la puerta. En un giro que dejó a todos paralizados, dio un paso adelante, hacia la mesa. Cada uno de sus movimientos era deliberado, lleno de una autoridad silenciosa que de repente se sentía más real que toda la grandilocuencia de Ricardo. Llevaba en sus manos el dossier que él había despreciado, el mismo que había arrojado a la papelera. Lo depositó sobre la superficie pulida de la mesa con un sonido suave pero definitivo. Levantó la vista y miró a Ricardo directamente a los ojos, y por primera vez, todos pudieron ver el acero que había detrás de su serenidad. «Tiene usted razón, señor Vargas», dijo, su voz clara, firme y sin el menor temblor. La frase, tan inesperada, resonó en la sala como el tañido de una campana, marcando el fin de una era. Hizo una pausa, permitiendo que la confusión se instalara en el rostro de su verdugo. La moral, por sí sola, no gana casos. Repitió sus propias palabras, pero en su boca sonaban diferentes, no como una concesión, sino como el preámbulo de una verdad ineludible. Lentamente, abrió el dossier sobre la mesa. No contenía los análisis de un caso para un cliente. En su lugar, había copias de transferencias bancarias a cuentas en paraísos fiscales, transcripciones de correos electrónicos encriptados y declaraciones juradas. Pero las pruebas de soborno a testigos, fraude fiscal continuado y obstrucción a la justicia sí lo hacen. Ganan casos penales muy largos. Y muy sólidos. La revelación cayó como una bomba de hielo en la sala, congelando el aire y el aliento de todos los presentes. Entonces Ana asestó el golpe final, el que lo cambiaría todo para siempre. Su mirada no se apartó de la de Ricardo, cuyo rostro había empezado a drenarse de todo color. «Mi nombre es Ana Valero. Y no soy su asistente legal». Cada palabra era un clavo en el ataúd de la carrera de Ricardo. «Soy inspectora del Comité de Ética del Colegio de Abogados, y llevo 6 meses infiltrada en este bufete». Dejó que la magnitud de la declaración se asentara, que cada uno de los presentes procesara la increíble verdad. «Y este dossier no era para su caso, señor Vargas. Este dossier es sobre su caso, y contiene todas y cada una de las pruebas necesarias para solicitar la revocación inmediata de su licencia profesional y su procesamiento por la vía penal». El mundo de Ricardo Vargas se derrumbó en ese instante.
Su arrogancia, su poder, su imperio construido sobre el cinismo y la corrupción, se hicieron añicos contra la calma inquebrantable de la mujer que había despreciado. Su rostro pasó del pánico a la incredulidad, y de ahí a una desesperación muda. Abrió la boca para hablar, para negar, para amenazar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. El hombre que había hecho de la palabra su arma más letal, de repente, no tenía nada que decir. Se tambaleó hacia atrás, apoyándose en la mesa como si sus piernas ya no pudieran sostener el peso de su propia ruina. El cazador no solo había sido atrapado, había sido diseccionado y expuesto en su propia sala de trofeos, delante de todos los que le habían temido y admirado. Justo en ese momento de máxima tensión, como si hubieran estado esperando esa señal precisa, las puertas dobles de la sala de juntas se abrieron de nuevo, esta vez con una autoridad silenciosa. Dos personas, un hombre y una mujer con el porte inconfundible de agentes de la autoridad, entraron sin hacer ruido. Sus miradas se cruzaron brevemente con la de Ana, quien les devolvió un leve y casi imperceptible asentimiento. Sin mediar palabra, se posicionaron a ambos lados de la entrada, bloqueando cualquier posible salida. No eran una amenaza violenta, sino la manifestación física e irrefutable de que el juego había terminado. La trampa, pacientemente construida durante meses bajo un manto de piedad y sumisión, acababa de cerrarse con una precisión devastadora. La justicia había llegado y no era ni ciega ni negociable. Las reacciones en la sala fueron un torbellino silencioso de emociones. Elena, la asociada que siempre había sido la más leal a Ricardo, tenía el rostro pálido de horror, como si acabara de ver el abismo abrirse a sus pies, comprendiendo que había apostado por el caballo perdedor. Javier, el joven abogado, miraba a Ana con una mezcla de asombro, respeto y una gratitud casi reverencial. La serenidad, que antes le había parecido fragilidad, ahora la entendía como una fuerza monumental. Los demás desviaban la mirada, incapaces de sostener la de Ana, sus rostros reflejando la vergüenza de su propia complicidad silenciosa. Se dieron cuenta de que la mujer a la que habían considerado una reliquia insignificante, era en realidad el único poder verdadero que había habido en esa sala todo el tiempo. Ana cerró el dossier con un gesto suave y definitivo. El sonido del cartón contra la madera fue el único ruido en un silencio absoluto, un punto final a años de corrupción. Miró por última vez al hombre destrozado que tenía delante, y en sus ojos no había triunfo, ni rencor, sino la tristeza de una victoria necesaria. Le enseñaron que el fin justifica los medios, dijo en voz baja, pero sus palabras cortaron el aire como un bisturí. Lo que nunca le enseñaron es que hay medios que corrompen y destruyen cualquier fin que se pretenda alcanzar. Su victoria moral no necesitaba aplausos ni celebraciones. Era una afirmación silenciosa y poderosa de que la integridad, la paciencia y la fe no eran debilidades, sino el único tribunal que un hombre como Ricardo Vargas jamás podría sobornar. Sin mediar palabra, los dos agentes se acercaron a Ricardo Vargas. No hubo brusquedad en sus movimientos, solo la eficiencia inexorable de la ley en acción. El hombre que minutos antes había llenado la sala con su voz de trueno, ahora era incapaz de emitir un solo sonido. Se quedó mirando el dossier sobre la mesa, no como una colección de pruebas, sino como el epitafio de su propia vida. Su rostro, antes una máscara de poder y desdén, se había convertido en un lienzo de ruina. El temblor de sus manos no era de ira, sino de la comprensión tardía y absoluta de que había construido su imperio sobre un terreno de arenas movedizas y la marea acababa de subir. El único sonido en la sala era el suave chasquido de unas esposas, un ruido metálico y definitivo que sellaba su destino. La mirada de los demás abogados era un espectáculo en sí mismo. Elena, la más ferviente seguidora de Ricardo, parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Su ambición se había estrellado contra una pared de realidad, y en sus ojos solo había pánico, el terror de quien se da cuenta de que ha estado adorando a un falso dios y que el templo se derrumba sobre su cabeza. Javier, por otro lado, miraba a Ana con una admiración que rayaba en la devoción. La mujer que había compadecido, la figura silenciosa a la que había ofrecido un café como un pequeño acto de rebelión, era en realidad una gigante. Comprendió en ese instante que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de humillar, sino en la entereza para soportar la humillación mientras se trabaja, en silencio, por la justicia.
La salida de Ricardo Vargas de la sala que había sido su trono fue la escena más elocuente de todas. Escoltado por los agentes, caminó con los hombros hundidos, la mirada perdida en el suelo pulido que tantas veces había pisado con arrogancia. Pasó junto a las mismas personas a las que había intimidado y manipulado, pero ya nadie le temía. Solo había lástima, desprecio o la fría indiferencia que se reserva a los tiranos caídos. Ana observó su salida sin una pizca de triunfo en su rostro. Su misión no era una venganza personal, sino una restauración del orden, una poda necesaria en un jardín que se había llenado de malas hierbas. Vio en él no a un monstruo, sino a un hombre que se había perdido a sí mismo en su propia sed de poder. Una vez que la puerta se cerró tras él, Ana se movió con la misma calma metódica que la había caracterizado siempre. Recogió el dossier de la mesa, el arma que había forjado con paciencia y precisión. Se acercó a Javier, que seguía paralizado en su asiento, y le puso una mano en el hombro. Gracias por tu amabilidad, Javier. En lugares como este un simple café puede ser un faro en la oscuridad. No necesitó decir más. Aquel gesto era un reconocimiento a la decencia que había sobrevivido en el entorno más hostil. Luego, se dirigió a los demás, su voz ahora la de una autoridad tranquila pero inquebrantable. El comité de ética se pondrá en contacto con cada uno de ustedes. Les aconsejo que colaboren. No era una amenaza, sino la constatación de un nuevo comienzo. El bufete Vargas y Asociados ya no existía. En el momento en que su fundador cruzó el umbral como un prisionero, el nombre se convirtió en una cáscara vacía. El aire en la sala de juntas, antes viciado por el miedo y la ambición desmedida, pareció limpiarse. El silencio que quedó no era de tensión, sino de reflexión. Era el silencio que sigue a una gran tormenta, cuando la lluvia ha limpiado el polvo, y todo parece nuevo, frágil, pero lleno de posibilidades. Los que quedaban se miraron unos a otros como si se vieran por primera vez, despojados de las máscaras que habían llevado durante tanto tiempo. La caída de un hombre había abierto la puerta a la redención de muchos, o al menos, a la oportunidad de elegir un camino diferente. La historia de Ana demuestra que la fe no es una armadura que te hace invulnerable a los golpes del mundo, sino el ancla que te impide ser arrastrado por la corriente. Su serenidad no era debilidad, era disciplina. Su paciencia no era pasividad, era estrategia. Durante meses, soportó el desprecio y la humillación, no como una víctima, sino como una observadora que sabía que cada acto de arrogancia de Ricardo era un clavo más en su propio ataúd. Él creía que la moral era un lastre, un obstáculo para la victoria, pero descubrió de la forma más dura que la integridad de una mujer de fe era el único tribunal que su dinero no podía comprar, y su poder no podía intimidar. Ana salió del imponente edificio de cristal y acero, y se detuvo por un momento en la acera. El sol de la tarde le dio en la cara, y por primera vez en mucho tiempo, respiró el aire de la ciudad sin el peso de su misión. No miró hacia atrás. Su trabajo allí había terminado. Había entrado en la oscuridad para plantar una semilla de luz, y ahora la dejaba para que otros la cuidaran. Si esta historia de fe, integridad y justicia ha tocado tu corazón, comparte este vídeo con alguien que necesite recordar que la verdadera fuerza no siempre hace ruido, y suscríbete para conocer más relatos que demuestran que, al final, la verdad siempre encuentra su camino.